Bienvenidos a la Escuela del Futuro, aquella que comparte el conocimiento que te hará libre. Soy Magdalena López y en colaboración con el canal Educación de la Nueva Era te comparto este contenido para que comiences tu viaje hacia el bienestar integral. Bienvenidos de nuevo a Universo Sirius. Hoy tengo el placer de presentaros a José María Sánchez. José María, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Pues fenomenal. Como siempre, un regalo estar por aquí en Universo Sirius, una vez más. ¡Qué maravilla! Bueno, él es naturópata, holístico, psicoterapeuta, transpersonal y micronutricionista. Y hoy vamos a estar hablando de algo que a mí me ha encantado la frase cuando él me lo ha expresado, la personalidad, la embajadora del alma en la tierra. Y creo que aquí quizás deberíamos empezar por el tema de qué es la personalidad para realmente que sea la embajadora de nuestra alma. Así es, así es. Bueno, pues es algo que sentimos mucho todos los que trabajamos desde un enfoque transpersonal, como comentamos, ¿no? Siempre que trabajamos desde esa parte transpersonal es porque unimos lo que es la parte del espíritu, el alma y el cuerpo físico, entendiendo también que entre ellos está el cuerpo mental, ¿no? Y entonces una persona requiere de tener ese equilibrio, un equilibrio de todos esos, de alguna manera para tener una experiencia equilibrada en este momento que estamos como vivencia humana, ¿no? Entonces, ¿qué es la personalidad? Entonces, la personalidad es esto que vemos, realmente es esto que nosotros estamos viendo ahora a través de la pantalla, todo con lo que nos identificamos, con este cuerpo físico que se alimenta de los sentidos, pues de la vista, del olfato, del oído, del gusto, del tacto y, como no, del cuerpo también mental, que también es un sentido. Y por lo tanto, todo esto construye lo que es la personalidad. Es decir, ¿cómo vivo yo esta experiencia humana? Pues a través de este cuerpo físico. ¿Cómo puedo vivenciar, bailar, danzar, estudiar o en este momento vivir esta entrevista? Pues a través de este cuerpo físico, ¿no? Entonces, el alma necesita o requiere, mejor dicho, de este cuerpo físico para poder vivir la experiencia humana. Cuando hablamos del alma entendemos como algo, como una energía sutil, una energía que no tiene densidad, no tiene materia, y que para poder vivir esta experiencia como aquí en el planeta Tierra requiere este cuerpo físico. Este cuerpo físico lo llamamos también ego, le podemos llamar ego o también le podemos llamar personalidad. ¿Por qué digo yo que la personalidad es la embajadora del alma? Bueno, dentro de muchas de las terapias que puedo trabajar o formaciones que imparto, hay una que es Flores de Bach, ¿no? De nuestro gran amigo Eduard Bach, ¿no? Entonces, esta parte de que la personalidad es la embajadora del alma, la tenemos muy en cuenta todos los que de alguna manera trabajamos a través de la terapéutica floral de Eduard Bach, de forma que observamos que la experiencia del alma se ve muchas veces limitada por la personalidad. Es decir, la experiencia del alma viene con unas experiencias determinadas, bien las que haya vivido anteriormente, las que vaya a vivir en esta vida, etc. etc. Entonces, cuando el alma viene a vivir esas experiencias, se encuentra con la personalidad, que es lo que requiere, para vivir la experiencia, aunque en algún momento, en este momento de la materialidad, de materializarnos aquí, la personalidad se queda de alguna manera, gobierna sobre el alma. Eso es lo que todos tenemos como desequilibrios, ¿no? Es decir, cuando yo me coagulo en la inseguridad, cuando yo me coagulo en la indecisión, cuando yo me coagulo en la impaciencia, yo me estoy desequilibrando, me estoy coagulando en estados de la personalidad, no en procesos del alma, sino en estados de la personalidad. Es decir, el alma viene a experimentarlo todo. Yo vengo a experimentar todo en esta vida como un niño pequeño experimenta todo lo que ve por primera vez. Lo que ocurre es que la personalidad se adueña de esas experiencias. Entonces, nos limita la experiencia. ¿Nacemos ya con esa personalidad o la vamos creando? Pues la personalidad, desde el punto de vista de la psicología, ¿vale?, se divide en dos, ¿vale? Una parte es el temperamento
y otra parte es el carácter, ¿vale? Entonces, el temperamento es lo que traemos de serie. Eso es lo que ya traemos de nosotros para nuestra experiencia. Y el carácter es lo que aprendemos. Entonces, la personalidad tiene una parte de nosotros y una parte de lo que estamos aprendiendo, de lo que aprendemos a nivel social, a nivel familiar, de papá, de mamá, de la experiencia de la vida, en los colegios, de los profesores. Pero eso forja el carácter. El temperamento lo traemos. Nuestro temperamento, si, como decía en su tratado Hipócrates hablaba de los humores hipocráticos, ¿no? Y cada humor hipocrático estaba ligado a un temperamento. Entonces existen los temperamentos biliares, que son más irascibles, los temperamentos sanguíneos, que son más intelectuales y más dijéramos, pensadores, reflexivos. Teníamos los temperamentos, el humor negro, que tiene que ver con los temperamentos melancólicos, que es el tema hepático, el hígado, y el humor blanco, que es el sistema linfático, que tiene que ver más con los emocionales. Es decir, tenemos temperamento irascible, temperamento exceso de pensamientos, temperamento melancólico y temperamento emocional. Esos temperamentos no los traemos, ¿no? De que ahí cada uno tenemos nuestro temperamento, ¿no? Yo, por ejemplo, soy de un temperamento más emocional, eso lo traigo de serie. ¿No? Sí. Mi temperamento es más emocional, más de emociones. Hay otras personas que tienen que vivir más la hiperactividad, la irestabilidad, el hacer, ¿no? Proyecto, trabajo. Otras personas más intelectuales, estudiar, pensar, leer, estar ahí, ¿no? Y otras personas que viven más la melancolía, siempre el miedo a lo que pueda venir, ¿no? Entonces esos son temperamentos. Esos son Así que temperamentos. me veo reflejada en todos, no sabría cuál elegir. ¿Crees que el carácter al final, conforme vamos forjando bueno, esa unión entre temperamento y carácter, crees que a veces el carácter se sobrepone sobre el temperamento? Es que ahí se basa parte del desequilibrio que tenemos. Es decir, ¿por qué? Porque, como hemos dicho, el temperamento es lo que traemos de serie. Lo que traemos de serie es como también lo que traemos de serie con nuestra experiencia aquí en la vida, ¿no? Y la experiencia del alma. Lo que de alguna manera solapa esa experiencia es precisamente el carácter, ¿vale? Es precisamente lo que aprendemos. Porque fíjate, es decir, venimos con una información mágica, venimos con una información universal, somos, como yo digo, somos arena cósmica, ¿no? Es decir, venimos con toda una información Arena impresionante. cósmica. Qué poético, me encanta. Arena cósmica. Entonces, ¿qué ocurre cuando en un momento dado llegamos aquí a la Tierra? ¿Qué pasa aquí cuando llegamos a la Tierra? Cuando nos materializamos, salimos del útero de mamá, ya tenemos un cuerpo físico. ¿Qué es lo que sucede aquí? ¿Por qué todos nos vamos despistando de tal manera que estamos en un momento donde estamos en un proceso evolutivo conciencial muy bonito, pero a la par muy perdidos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues precisamente, como tú comentabas y muy bien expresado, ¿no? Es el carácter. El carácter es al final lo que aprendo de mamá y lo que aprendo de papá, pero fíjate que muchas veces donde yo me quedo en ese carácter es donde aprendo, pues no aprendo a lo mejor de papá el amor o la comprensión de mamá, la dirección de papá, no, me quedo muchas veces limitado, ¿no? Limitado en las experiencias negativas con papá o con mamá. Digo esto es porque son los primeros de los que aprendemos, indudablemente, ¿no? Claro. Entonces, me quedo limitado mucho en esa experiencia. Es una experiencia muy pequeña, pero el carácter se queda ahí. El carácter podríamos decir que alimenta mucho más el ego, que el carácter de alguna manera coagula mucho más a la personalidad en algo demasiado pequeño, como si fuéramos, ¿vale? Como si todos, y con esto no es despectivo, como si todos fuéramos puestos como los caballos o los burros cuando van, ¿no? Que destapan para que no puedan ver lo que tiene a los lados, ¿no? Todos nos enfocamos única y exclusivamente en eso. Eso es el carácter. Porque ahí es donde hemos aprendido el miedo, la desconfianza, la inseguridad, que al final son puntos evolutivos para transmutar y trascender, pero indudablemente nos tienen limitados, nos tienen coagulados en un estado de la personalidad que es muy sesgada. Pues fíjate, si consiguiéramos salir del carácter, que con el tiempo, indudablemente, como también comentabas, primero es una limitación, pero luego el carácter lo puedo ir transmutando, lo puedo ir transformando. Si yo indudablemente me meto en una experiencia interna, yo eso lo puedo ir transmutando, indudablemente.
¿Qué ocurre con el tiempo? Pues bueno, que a lo mejor no hago pues mi introspección adecuada para ver qué es lo que me está limitando, o vivo la vida de una forma muy estresada o con mucha ansiedad o con demasiados proyectos, que no es negativo tener proyectos ni tener objetivos en la vida, no es negativo. El tema es que eso se me lleve, que me disperse, que de alguna manera me haga perderme, ¿no? Entonces, ese carácter es al final de donde se alimenta el ego. El ego es al final el que de alguna manera coge la batuta y dirige todo, ¿no? Ahí es donde está. Podríamos decir que el temperamento es parte de tu autenticidad y el carácter, pues eso es de esa personalidad del ego que se ha creado para protegerse. Totalmente, sí, sí, estaría perfectamente explicable así. Al final, fíjate que los griegos tenían una fiesta al año que era un baile de máscaras, Sí, sí. ¿vale? La palabra personalidad viene de persona, ¿vale? Que es imponer una persona, ¿no? Es poner una máscara, ¿no? Actualmente tenemos muchas fiestas a nivel mundial, ¿no? Los carnavales en Venecia, por ejemplo, ¿no? Los carnavales en Cádiz, en España. Tenemos un montón de fiestas donde esas fiestas antiguamente eran para que ese día te mostraras como tú quisieras mostrarte, sin que nadie te reconociera, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Eso era una vez al año. Todas las tradiciones, ¿no? Si nos vamos a los indios norteamericanos, a todas las culturas indias, sudamericanas, centroamericanas, danzan alrededor de un fuego con máscaras o con pinturas para que no se reconozcan. Bien, eso se hacía antiguamente precisamente para que tuvieras un momento en el año o dos momentos en el año en que tú verdaderamente fueras lo que tú quisieras ser sin que nadie te reconociera. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Que a la vuelta de la historia de esta civilización, eso, el mostrarnos cómo somos, ya no lo hacemos nunca. Ahora nos ponemos siempre máscaras, ¿no? Nos ponemos personalidades. Nos ponemos diferentes personalidades, pues yo soy muy seguro, o yo soy muy confiado, o yo soy muy valiente. Es decir, voy por la vida en un momento dado mostrando realmente lo que no es y de alguna manera poniendo una armadura. Entonces, el temperamento es aquello que yo voy a tener siempre dentro, que no voy a poder ocultar, que va a mantenerse permanentemente en mí, y el carácter es todo aquello que de alguna manera hago visible para que se vea porque lo voy maleando, lo voy moviendo como yo siento, ¿no? Me parece súper fascinante que cojamos todas esas experiencias cuando has dicho que aprendíamos de papá y de mamá y que realmente lo que normalmente se nos queda en ese carácter son esos impactos emocionales que nos han hecho daño y que luego es lo que tenemos que empezar a pulir en vez de que realmente se queden las cosas buenas, porque obviamente normalmente siempre hay algo bueno que aunque haya personas que digan yo no aprendí nada bueno de mis padres, bueno, sí, seguro que hay algo bueno porque hoy estás aquí, por lo cual sobreviviste, pero ¿por qué siempre se nos queda más lo negativo, la sombra, el dolor y no lo positivo, lo que nos expande, lo que nos hace conectarnos más con quien realmente somos, con ese alma? Al final, en todo esto que estamos comentando, podríamos ver las improntas negativas de la mente, ¿no? Lo que es la impronta negativa de la mente. Bueno, aquí lo podríamos ver de dos maneras, ¿vale? La primera es que hoy en día, desde hace como aproximadamente 2.500 años, el ser humano se ha ido especializando poco a poco cada vez más en el drama, Sí. ¿vale? Es decir, desde que venimos de los romanos, que los romanos trajeron cosas muy positivas a las civilizaciones, pero claro, el romano, ¿qué trajo? Una vez que Jesucristo murió, unos años, bueno, bastantes años después, va de alguna manera desapareciendo el cristianismo original que Cristo Jesús deja aquí en la tierra, y se va fomentando un judeocristianismo que ahora da lugar a lo que llamamos catolicismo. ¿Qué desequilibrio hay ahí? No porque esto fuera desequilibrio, porque todo es una evolución conciencial y ya está, ¿no? Pero hasta entonces éramos paganos.
sí. éramos paganos. Teníamos una cultura, a muchos dioses, a muchos sentires. Bueno, más o menos hoy yo podría decir que soy un pagano en ese sentido, ¿no? Porque no tengo, sé que siento que hay un Dios, existe un Dios, pero sí siento que hay un Dios universal, multiconciencial, ¿no? Sí, yo también. Entonces podríamos decir que somos paganos. ¿Qué tenían los paganos? Que los paganos no tenían límites, no tenían limitación. Ahora explicaré esto. Es decir, tenían una casa que vivía al lado de otra casa, de otra tribu, de otra aldea, y el campo donde vivían estaba abierto para todos. Es decir, no había límites para nadie. En ese sentido, no había propiedad. Cuando va desapareciendo el paganismo y se va imponiendo este judeocristianismo, este catolicismo, eh, surge la limitación del yo, porque entonces las casas ya son individuales, se generan unas vallas alrededor del terreno y se empieza a decir, esta es mi casa, este es mi campo, esta es mi mujer, este es mi marido, estos son mis hijos. Entonces creamos una consolidación de lo que es el yo, de la limitación del yo, ¿vale? De lo mío, del ego. ¿No? Entonces, por eso hablo de hace 2000, 2500 años, que en ese momento cuando yo creo la propiedad, cuando yo creo la posesión, indudablemente voy a crear el miedo, la inseguridad y la desconfianza. Entonces, Total. claro, eso en el inconsciente colectivo, eso está, ¿vale? Esto lo vamos mamando, y más nosotros que estamos en una parte del mundo donde indudablemente el judeocristianismo y el catolicismo actual tienen mucho peso, por lo menos de momento. Ya no digo a nivel social, pero sí a nivel inconsciente, porque Sí. si habláramos con muchas personas, cuando sale algo mal, se siguen sintiendo culpables. Esa culpabilidad es un pecado, ese pecado es católico. Entonces, tenemos ahí esa parte de desequilibrio, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, podríamos explicarlo también, ¿vale? Para todos los que nos estén oyendo, que por qué mi mente se orienta hacia esa parte. Mi mente se seguirá orientando hacia el lado oscuro, por decirlo así, o hacia la negatividad, hasta que yo no acepte mi sombra, ¿no? Entonces, hasta que yo no acepte que tengo ira, que tengo rabia, que soy egoísta, hasta que no acepte que soy dependiente, que tengo miedo a la soledad, hasta que no acepte que estoy en un momento conciencial en el cual me va, yo qué sé, fumar, que me va a beber alcohol, que me va lo que sea. Es decir, no es negativo lo que haces, sino desde la conciencia donde lo haces. Si podemos poner la palabra negativo a algo. Entonces, Claro. mientras que yo no acepte mi sombra inconsciente, yo no puedo aceptar la sombra de los demás y estaré permanentemente en una proyección. Es decir, cuando mi padre en un momento dado me haga algo que me decepcione o que no me guste, automáticamente proyectaré algo hacia mi padre. Claro, todo Fijaos esto que, basado en esa culpa que hemos hablado anteriormente, porque obviamente no queremos sentir la culpa del pecado. claro, claro, estamos huyendo. Mira, uno de los procesos emocionales que más veo en todos los cursos que imparto o en las terapias o lo que voy hace muchos años laborando es la culpa. O sea, el proceso emocional más potente es la culpa. Es decir, dejamos una relación de pareja y sale la culpabilidad. Tenemos un proceso con un hijo, sale la culpabilidad, con un hermano, o sea, la culpabilidad está siempre presente. Otra cosa es que lo cojamos y la solapemos para que no se vea, pero todo lo que solapamos para que no se vea va a ir a la sombra inconsciente y en algún momento va a salir, ¿no? Total, total, porque esta semana iba yo conduciendo con la moto y dije, tengo que aparcar la moto. Y fui, que hay una moto, pues yo la aparco al lado, con tan mala suerte que había enfrente un paso de cebra, pero es que era como un paso de cebra un poco raro. Y cuando vuelvo, me habían puesto una multa. Y bueno, se me activó un algo dentro, un engrama interno que yo toda la tarde pensando en la multa. Y yo decía, ¿pero qué se me ha activado? Claro, se me activó una culpa interna de haberlo hecho algo mal. O sea, fue una cosa. Y yo dije, ¿cómo algo tan pequeño nos puede afectar y tener en esa rueda interna de la mente? Pues eso, todo el día. Bueno, yo estuve ahí dándole al run run hasta que ya me senté, medité y conecté y dije, a ver, ¿qué es esto? Así es, así es. Y es que estas cosas en la cotidianidad es lo que más nos muestra
todo lo que estábamos hablando hasta hace un rato de la personalidad y el juego de la personalidad, porque al final el alma vive esa experiencia de la multa, como nos ha pasado a ti, nos pasaría a cualquiera, vive la experiencia de la multa, ¿vale? Ni es un éxito ni es un fracaso, es una experiencia, ¿vale? Es decir, ¿qué te trae esta experiencia? ¿Qué te está trayendo este presente, este instante? ¿Desde dónde lo estás viviendo? ¿Cómo? Todo eso es lo que se está preguntando el alma. Sin embargo, es la personalidad, la coagulación en la personalidad limitante, en la personalidad limitante, que hay partes de personalidad evolutiva, en la personalidad limitante, la que te está haciendo caer precisamente en lo que tú comentas, que es la culpa, ¿no? Por ejemplo, la culpa. ¿Y con qué está relacionada esa culpa? Pues seguramente esa multa te conectará a ti, vuelvo a repetir, cojo eso como me pasaría a mí o a cualquier otra, nos conecta en qué momento hemos decepcionado, hemos hecho algo mal con mamá o con papá. Y automáticamente nuestra mente es analógica, nuestra mente no es digital. La nuestra no, la de los niños que vienen ahora ya es más digital, pero la nuestra ahí es otra transición. Exacto, exacto, exacto. La nuestra es más analógica porque va conectando con procesos del pasado a nivel traumático que a lo mejor ni nos acordamos y hemos vivido en una experiencia en el parto, en los primeros momentos de infancia y ese momento de la multa o ese momento que nos regaña o ese momento en que nos echa una bronca a alguien por la calle, ¿no? Te conecta directamente con un proceso de la infancia que, claro, indudablemente, como se ha quedado en ese olvido, en esa sombra inconsciente, en ese momento dice, ahí va, aquí tengo salida para salir, ¡pum! Y sale, ¿no? Y se manifiesta. Entonces, claro, esa es dijéramos, la parte que nosotros vivimos como seres humanos de carne y hueso, pero que nos da una experiencia limitante. Porque claro, en ese momento yo pienso, claro, cuando yo decepciono a mamá o cuando decepciono a papá, que esto va a suceder, porque es normal, es plan de vida, igual que ellos en un momento dado nos van a decepcionar a nosotros, porque son humanos y como humanos van a tener sus desequilibrios igual que nosotros. Sí. Entonces, cuando yo vivo una decepción con papá, vivo una decepción, o sea, o decepción a papá o mamá, es porque yo busco todo el rato el reconocimiento, busco la valoración, busco que me vean, busco que me valoren. Todo eso son coagulaciones limitantes de esta personalidad porque vivo a través de esta personalidad. Es Claro, de ese como, carácter que se ha ido creando. Pero claro, entonces, si tenemos tantas limitaciones y tantas, como tú lo llamas, coagulaciones de todas esas emociones, ¿hay alguna virtud de la personalidad? total, total. Vivimos la limitación porque es la primera parte, dijéramos, que donde más nos coagulamos. Digo coagular porque es eso, precisamente me gusta la palabra coagular porque cuando yo caigo en una limitación de la personalidad, vamos a poner la culpabilidad que hemos cogido antes, la culpabilidad no es algo negativo, es una polaridad negativa Mm. de la vivencia de la personalidad para hacer consciente poder transmutarla en libertad. Mm. ¿Vale? Entonces, la impaciencia, por ejemplo, que es otra coagulación, mientras yo vivo la impaciencia, dentro de mí se está cultivando la paciencia. Y así sucesivamente. La polaridad limitante no es que nos vaya a dejar ahí. Si yo le pongo conciencia poco a poco y la voy dando un pulido de vez en cuando, si yo soy una persona muy insegura, que no quepa la menor duda que en algún momento pasaré a ser una persona segura. Y estoy utilizando ya la palabra persona. Es decir, no es que el hecho de que yo viva una personalidad limitante sea negativo, sino que esa negatividad está impulsando a conseguir lo que es la virtud, ¿no? Lo que llamaríamos, si hay una coagulación, que exista una disolución, ¿no? Entonces, sí, sí. ¿Crees que hay algún momento en nuestra vida en la cual esas experiencias que se han quedado marcadas en ese carácter, eh, conforme vayamos trabajándolas, conforme vayamos viendo esa virtud, ¿crees que en algún momento totalmente se integran y desaparecen o cada vez que vamos a tener que hacer un salto evolutivo se vuelven a activar porque son totalmente parte de quien nosotros hemos sido o quien nosotros somos en esa otra dimensión pasada? Si vamos poniendo conciencia en nuestro camino, vamos poquito a poco poniendo conciencia y vamos haciendo pasitos, pero sin quedarnos ahí muy estancados y vamos ahí entrando y demás, poco a poco lo vamos transmutando.
poquito a poco lo vamos transmutando. Hay a veces rasgos de la personalidad que van a ser más fáciles y otros que van a ser más difíciles. Esto tiene que ver mucho con nuestra vivencia en el claustro materno. Los 9 meses en el útero de mamá tienen un peso muy potente a la hora de estructurar nuestra forma de pensamiento y emoción, porque va a ir muy ligado al pensamiento, emoción de mamá y de papá. El momento del nacimiento tiene varias fases, varias matrices el nacimiento, por lo tanto también va a tener ahí un rasgo significativo en nuestros primeros años de infancia. A partir de los 7, 8, 9 años, la mayoría de los traumas que vivimos son cúmulos traumáticos sobre los impactos originales que se han hecho anteriormente. Entonces, si yo siento que en un momento dado podemos transmutar todo eso, por supuesto. De hecho, hemos venido y estamos viviendo esta experiencia para eso, precisamente. El hecho de venir con unas memorias olvidadas aquí, cuando nos materializamos, el hecho de vivir esas experiencias en el claustro materno, en el nacimiento, en los primeros años de infancia, no son otra cosa más que esta vivencia para poder transmutarlas. ¿Por qué venimos además, y lo siento así de una forma bastante segura? Porque si no hubiera una transmutación de todo eso, no habría un inconsciente colectivo al que ir poquito a poco sanando, ¿no? No habría una experiencia universal a la que iríamos sanando. Realmente nuestra experiencia empezamos a verla desde un plano más desidentificado de esta personalidad cuando sentimos que nuestra experiencia no nos beneficia a nosotros, sino que beneficia a los demás, ¿no? Claro. Y luego además tampoco tendríamos esa sensación interna de que tiene que haber algo más para dar ese paso a transmutar todo eso. Es como ese vacío interno de decir, tiene que haber algo más, esto no puede ser que simplemente sea vivir esta experiencia coagulada, como le dices tú, sino que tiene que haber algo más que sea más expansivo. Y entonces ese sentimiento interno quizás es lo que nos hace realmente ir a buscar, bueno, quizás deba de transmutar todo esto. Realmente estamos en momentos de coagulación y disolución siempre, ¿eh? Es decir, cuando yo estoy en el claustro materno de mamá, ahí estoy durante 9 meses coagulado o coagulada. Estoy ahí. Cuando yo nazco empieza la disolución. De hecho, nosotros tenemos el Sol, que es una estrella súper potente y calorífica, porque está en un estado de disolución, ¿no? Entonces nosotros desde que nacemos hasta que llegamos a la muerte estamos en un estado de disolución. De hecho, nuestro cuerpo envejece, tiene fluidos, a veces tiene, como dice el budismo es muy claro y muy contundente en esto, ¿no? A veces dice, desde que nacemos estamos en un estado de putrefacción. Pero ya sabes que el budismo a veces es muy potente para dar impacto ahí y que espabilemos, ¿no? Sí, Es decir, sí. claro, yo nazco y cuando nazco ya empiezo a tener orina, empiezo a tener heces, empiezo a tener moco, empiezo a tener pus, empiezo a tener cosas. O sea, eso es un estado de disolución y aunque suene muy fuerte, es un estado de putrefacción. Lo que pasa es que tardamos como 80, 100 años en hacerlo del todo, ¿no? Es decir, nuestro momento ya está en ese espacio de disolución. Ahora bien, en todas las experiencias que yo voy viviendo a lo largo de la vida, cuando hablo de coagulación la coagulación que es un estado de limitación que tú te empiezas a hacer consciente. Es decir, la coagulación es la limitación que te hace consciente. Realmente a mí me hace consciente cuando todo me va súper bien en la vida, cuando tengo todo de cara, cuando el sol sale todos los días. Es fenomenal, maravilloso, aprovéchalo y hónralo, ¿no? Que sea así siempre. Pero aunque ahora en este momento de la humanidad aprendemos realmente es en los estados de coagulación, por lo menos de momento. A ver si ya el salto de la nueva humanidad pues nos trae otro tipo de forma, ¿no? Bueno, como tú nos has dicho antes, la personalidad, la embajadora del alma en la tierra, quizás ya es hora de que el alma sea la embajadora de la personalidad, en vez de la personalidad sobre el alma. Estamos en ello. Cuando podemos experimentar ya desde donde estamos hablando ahora, es decir, cuando yo puedo experimentar que mi día a día es en beneficio de todos los seres. ¿Por qué es en beneficio de todos los seres? Bueno, porque cuando experimento un estado de amor, ese impacto que crea
mi campo atómico que me forma, los miles y miles de billones de átomos que forman este cuerpo humano están conectados al cuerpo universal. Y toda esa información que yo estoy viviendo en el amor más incondicional y absoluto va a ir al universo. A lo mismo, igual también que yo en un momento dado, yo qué sé, me quedo sin trabajo, me despiden y me quedo en una situación de pobreza, por decirlo así, ¿no? Entonces, o de ruina. En ese momento, todo lo que yo experimente también va a ir a un inconsciente universal, es decir, todo se nutre de ahí. Para el alma no existe el éxito ni el fracaso, y esto lo determinaba el estoicista Marco Aurelio. Decía, trata igualmente al éxito y al fracaso, es decir, no les hagas ningún caso a ninguno de los dos. Es decir, porque realmente no existe ni el éxito ni existe el fracaso, existe la experiencia. Los griegos antiguos, los filósofos, como Pitágoras, tenían muy claro que la experiencia era del alma, ¿no? Aristóteles se iba un poco más al mundo de las ideas, del pensamiento, ¿no? Como que éramos un cúmulo de pensamientos que veníamos de otros espacios de pensamientos, y Pitágoras hablaba más de las experiencias del alma, ¿no? Y Marco Aurelio, que fue uno de los que marcó mucho el estoicismo en mucha de la época, lo decía muy claro, ¿no? Y podríamos decir que fue uno de los, de los, de los emperadores romanos, dijéramos, que más diligencia tuvo en la época. Es decir, podríamos decir que fue de los mejores políticos que hubo en la época de la historia romana, ¿no? El mejor emperador, el mejor César, ¿no? En ese sentido. Y fue precisamente porque él, de alguna manera, estaba permanentemente observando esto que estamos hablando entre coagulación y disolución. Él veía cómo las fuerzas de la naturaleza ejercían una presión sobre el hombre, ¿no? Antiguamente pues salían con los barcos y no sabían si iban a volver a casa cuando se iban a la mar con esos barcos que iban. Entonces, en mitad de todas esas tempestades, veían cómo se coagulaban, cómo el miedo asomaba a la puerta, ¿no? Cómo el terror asomaba a la puerta. Eso son coagulaciones del ser humano. Pero, sin embargo, en aquella época, a través de este estoicismo, que luego Séneca también lo siguió durante mucho tiempo, conseguían manejar el mundo de las emociones, ¿no? Y esas coagulaciones de miedo les abrían a una gran virtud, a una gran disolución. Y entonces encontraban el valor, encontraban el coraje, encontraban la diligencia, ¿no? Entonces, qué duda cabe que nosotros estamos aquí para que la personalidad esté al servicio del alma. ¿Cómo se ha podido perder todo ese conocimiento? Bueno, perder entre comillas, porque no es lo que nos enseñan en el colegio, la verdad. O sea, llegas de repente a tu edad adulta y dices, inteligencia emocional, cero, saber pasar del miedo a la virtud de tener coraje, es muy complicado. O sea, no es algo que realmente lo hagamos automáticamente. ¿Cómo podemos apoyar esta evolución de la personalidad hacia convertirse en esa embajadora del alma? ¿Cómo podemos apoyarla? Tú además que eres micronutricionista, que conoces muy bien la terapia de Edward Bach, antes nos has comentado también un poquito sobre ella. ¿Cómo podemos apoyarla? Bueno, pues lo primero a nivel físico yo siempre como micronutricionista, ¿no? Que al final los micronutricionistas lo que buscamos, en diferencia con lo que sería un nutricionista, ¿vale? Lo que buscamos es la micronutrición de la célula, la correcta y equilibrada nutrición de la célula. Porque cuando hablamos de la célula, fíjate que podemos hablar de que ahí está, a nivel de información, metido todo lo que estamos hablando. Porque en el nucleolo de la célula encontramos el ADN. Entonces, en el ADN podríamos decir que estaría toda la información del universo, toda la información del Spiritus Mundi, y podríamos decir, si en algún sitio tendríamos que decir que existe el espíritu en nuestro cuerpo físico, es en el ADN. ¿Vale? Estaría ahí, porque es una consecuencia, ¿no? Un compendio de información, ¿no? en todo ese proceso del ADN. Entonces, lo primero, requerimos a nivel físico de una adecuada alimentación, ¿vale? La adecuada alimentación no entra porque no comamos carne o pescado, que eso ya es la ideología y el sentir de cada persona, ¿vale?
Pero sí, indudablemente, no hace falta comer tanto como se come, ni mucho menos. O sea, con consumir proteína animal 2 veces a la semana sería más que suficiente para cualquier ser humano, menos a lo mejor para un niño que está en desarrollo, pero sería suficiente. El resto del momento nos podemos alimentar del reino vegetal, que nos va a proporcionar una depuración, y la depuración no solo es que nos procure una depuración a nivel físico, sino que nos va a procurar una depuración a nivel mental. ¿Por qué? Pues porque el intestino delgado se encarga de 3 neurotransmisores muy potentes: la serotonina, la dopamina y el GABA, entre otros muchos. Por lo cual, si no tengo buena serotonina, no tengo buena dopamina, pues mi felicidad y mi ecuanimidad están por ahí revolucionando. El hígado se encarga también... Fiesta, de fiesta. Exacto, exacto. El hígado se encarga también de eliminar más del 99% de las impurezas de la sangre. Filtra 1 litro de sangre por minuto. Esa es la primera parte, de alguna manera. Es decir, si yo tengo un cuerpo limpio, tengo una buena estructura de neurotransmisores, y mi cuerpo, aunque tenga un alma dentro y un espíritu dentro, el cuerpo físico trabaja a nivel bioquímico, es decir, y tiene unos neurotransmisores que son necesarios. Exacto. Eso por un lado, ¿no? La alimentación yo creo que es algo principal. Y luego, de alguna manera, también potenciar un poco los ayunos, la vida del ayuno, ¿no? No estar comiendo siempre, no necesitamos comer 5 veces al día. Eso es un sistema de creencias impuesto por una sociedad que alimenta el ego mucho a través del gusto, del sentido del gusto, ¿no? No quiere decir que no haya que comer, ni mucho menos, pero sí que practicar ayunos o semiayunos para tener el cuerpo y la vibración alta. Porque cuando yo practico el ayuno, mi mente se despeja más porque el cuerpo pránico se eleva. El cuerpo pránico se eleva, ¿no? Eso, todos los que hemos estudiado y practicamos yoga sabemos que el cuerpo pránico es algo fundamental para mantener la vibración alta, para poder acceder a esto que me has comentado y tener una mayor conciencia de lo que es la personalidad y el alma, y vivir diligentemente con ellas. Necesitamos una vibración alta. Si entramos en una vibración baja, estamos siempre en pensamiento negativo, emoción negativa, etc, etc. Entonces, por un lado, esta parte de la alimentación. Por otro lado, indudablemente, una de las que enseño mucho, practico y comento mucho es la terapia floral de Edward Bach. Lo comento en varios sitios y es algo que no se sabe. Edward Bach, aparte de médico, inmunólogo, biólogo y un gran homeópata, porque conoce a Hahnemann, el padre de la homeopatía. Él es esoterista, es alquimista, es astrólogo, es tarotista, y luego es un grado alto de la masonería, ¿vale? Edward Bach es masón. Entonces tiene unos conocimientos muy profundos de la metafísica, de la astrología esotérica, y se mete en un club que se llama el Club Cooper, donde conoce a Hahnemann y donde hay otros tantos médicos. Edward Bach dirigía 2 logias masónicas y antes de morir prácticamente estaba a punto de dirigir la 3.ª logia masónica. Entonces estamos hablando de unos conocimientos muy profundos a nivel de la psique. Unos conocimientos que quiso poner en virtud de la sociedad, en virtud de todos los seres. O sea, es decir, para el beneficio de todos los seres, lo que le llevó a tener muchísimos problemas en su vida. Edward Bach, cuando da a conocer la terapia floral, lo que son las flores de Bach, desde el ámbito que las da a conocer, no desde donde las conocemos actualmente, que son muy sintomáticas. Edward Bach liga las flores de Bach con los temperamentos hipocráticos, se los liga también con la astrología, con los signos zodiacales, es decir, a través de las cartas natales trabaja mucho la terapia floral y lo hace como un camino de vida. Es decir, yo no tomo una flor de Bach como Cerato porque estoy inseguro, no. La persona que está coagulada en la personalidad de Cerato, en ese momento de su vida está pasando por un proceso de inseguridad. Entonces, le ayudo en ese momento a ser consciente de la limitación para adquirir la virtud, para llevarla hacia la virtud, ¿no? Entonces, la terapéutica floral de Bach, en este sentido, es un acompañamiento muy potente para poder acompañar todos los procesos que vivimos actualmente, ¿no? Si vamos a un terreno físico, que hemos dicho la alimentación, luego un terreno más mental, que tenemos, son las flores de Bach, luego de alguna manera ayudaría mucho en el campo del yoga o del tai chi o el qigong, o lo que le vaya mejor a cada persona, pero profundizando
Por ejemplo, una de las herramientas que yo también utilizo mucho y enseño mucho es el pranayama. Pranayama es una forma de canalizar a través de la respiración y de los kumbhakas y de los bandhas, canalizar las energías a diferentes partes del cuerpo para abrir diferentes canales o diferentes centros energéticos, ¿no? Un pranayama todos los días por la mañana, al igual que este fin de semana compartía con una terapeuta también especialista en baile y demás, decía bailar todas las mañanas, ¿no? Bailar todas las mañanas para mover la vibración, ¿no? Pues bailar o mover el prana o hacer yoga. Si no todas las mañanas, no hay que ser militar, casi todas, ¿no? Pero puedes ir caminando por ahí 5 minutos que tengas y ponerte a bailar un rato, ¿sabes? O por lo menos yendo en tu casa, ¿no? No, no sé lo que me dirían a mí los suizos si me ven bailando por la calle. Dirían, estás española, estás española. Total. Entonces, herramientas que tenemos, alimentación, flores de Bach puede ser un camino, el pranayama, yoga, tai chi, de alguna manera, y sobre todo si, para los que nos están oyendo, si para que quede un contexto, dijéramos, o algo sintetizado y muy claro, si no, a respirar, aprender a respirar diligentemente, de verdad, aunque respiramos todos los días, pero no de forma consciente. Aprender a respirar ya es un antes y un después. Wow, pues yo creo que de todo lo que nos has contado, que ha sido súper interesante y que nos ha mostrado realmente cómo esta personalidad puede ser la embajadora del alma en la tierra, creo que les dejamos a todos nuestros oyentes muchísima información para realmente empezar hoy a transmutar esa coagulación en algo mucho más expansivo, en algo mucho más conectado con el alma y realmente esos tips que nos has dado, ya sea a nivel del cuerpo como la nutrición, a nivel de la mente y a nivel más de nutrición del alma, vamos a decirlo así, creo que les va a ayudar muchísimo a comenzar a dar ese paso. José María, no sé si te gustaría compartirnos algo más. Bueno, no mucho más. Yo creo que sobre todo me gusta mucho que la información quede concreta y que quede clara, ¿no? Que no mandemos mucha información y que luego no quede, ¿no? Hay, no sé, hay meditaciones que tengo yo por la cuenta de mi cuenta de YouTube que puedan ayudar a las personas, ¿no? O en algún momento pueden entrar también a la web, ¿no? Porque donde van a encontrar información también que les puede servir de ayuda. Hay Genial. un plan de 21 días para el drag, que es gratuito, de dieta hipotóxica, bueno, cositas que pueden ayudar ahí, que son gratuitas y que pueden acompañarles. Pues aquí abajo os vamos a dejar toda la información de José María para que comencéis a integrar esa personalidad a favor del alma y podáis vivir en esta tierra muchísimo más alineados a vuestra divinidad, a vuestro poder creativo. Muchísimas gracias por haber estado hoy junto a nosotros, ha sido un placer. Y bueno, nos vemos en otro programa. Cuando queráis, un regalo estar por aquí y también un placer estar contigo, Magdalena. Un abrazo. Gracias. Y a todos vosotros, pues como siempre, suscribiros a nuestro canal, darle a la campanita, compartir este vídeo porque nos ayuda mucho a expandir conciencia para la creación de esta nueva humanidad desde el bienestar integral. Gracias. Gracias.